quisiera decir algo. ¿Qué problemas plantea la lectura del Antiguo Testamento? Estos días, en la misa, estamos leyendo el profeta Oseas, hemos leído la semana pasada, esta semana estamos leyendo a Isaías, y yo cada día agarro un berrinche más grande que el anterior, porque digo, ¿cómo puede la gente entender estos textos? Oseas es de los profetas más difíciles. Y además, si haces como hace la liturgia, que corta la Biblia en trocitos y los pega como les da la gana o no los pega, ¿no? Entonces es una cosa realmente incomprensible. O te requiere una serie de conocimientos que son esenciales para entender esos textos y que la gente no los tiene, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que la Biblia refleja en grandísima parte una cultura, una historia tan distinta de la nuestra, tan antigua, que como no tengas cierta base, no entiendes mucho. Depende de los libros, ¿eh? Por ejemplo, muchos libros de estos narrativos, el libro del Génesis, el Éxodo, gran parte del libro de los Números, Josué, Jueces, etc. Eso los lees y los puedes entender sin problema ninguno. Pero sobre todo cuando se mete uno ya en los libros proféticos, en el libro de Job, etc., ahí la cuestión puede ser mucho más complicada. Hay problemas, como veremos en algunas de estas charlas, de tipo científico. Hay problemas de tipo histórico. Hay problemas de tipo moral. Pero yo, como no disponemos de mucho tiempo, voy a indicar solamente dos problemas que a la gente le afectan mucho. El primero es que la gente tiene una idea de que la Biblia, como es un libro religioso y es palabra de Dios, tiene que ser muy piadoso, tiene que ser como las vidas de santos, y tiene que ser una cosa que te anime mucho en tu fe, etc., ¿no? Y empieza a leer la Biblia y se encuentra con que no es eso, o por lo menos que muchos libros no tienen nada que ver con eso, no tienen nada de edificantes, no tienen nada de piadosos, que no hay santos, en la Biblia no hay santos. Todos, incluso los personajes más grandes, como pueden ser Moisés, o puede ser Abraham, David, bueno, David ya eso es el colmo, porque es un adúltero, un asesino, todo lo que se quiera, ¿no? Salomón también es fatal, pero digo, incluso Moisés o incluso Abraham tienen enormes fallos. Entonces, para un cristiano que lee esto diría, hombre, qué alegría, porque resulta que en la palabra de Dios, la Biblia, los que están son como yo. O sea que no hay una gran diferencia. Si ellos tenían una relación con Dios, yo también puedo tenerla. El problema es que cuando la gente dice, no, mire usted, si yo lo que quiero es que todos sean como San Francisco de Asís, pues no. Todos no van a ser como San Francisco de Asís, ni como Santo Domingo, no. Aquí va a haber gente muy, muy distinta y muy escandalosa. Otro problema que se enfrenta la gente cuando empieza a leer la Biblia un poco en serio, ¿no?, es la imagen de Dios. Dice, ¿por qué? Pues porque en la Biblia te encuentras a veces una imagen de Dios que es una maravilla. Dice, bueno, no se puede decir nada más bonito de lo que ahí se está diciendo. Por ejemplo, cuando Dios se revela a Moisés en el monte Sinaí y le dice lo siguiente, que Él es Yahvé, el Dios clemente y compasivo, paciente, rico en bondad y lealtad, que conserva la misericordia hasta la 1000ª generación, que perdona culpas, delitos y pecados. Esto realmente es una maravilla, ¿verdad? Después dice, perdona hasta 1000 y después, eso sí, castigo hasta 4. Pero pues, 1000 de perdón, 1000 a 4, pues se queda uno bastante contento y tranquilo, ¿no? Pero después hay momentos en los que uno se encuentra una imagen de Dios, dice, pero ¿cómo es posible que a un judío, a un autor judío se le ocurriese escribir esta tradición? Sin duda se lo contaron, pero mire usted, te lo han contado, pero usted se calla la boca, no lo escriba, porque es que va a dejar usted fatal a Dios. Fijaos lo que ocurre al comienzo del libro del Éxodo. Dios ha conseguido convencer a Moisés, que le ha costado mucho trabajo, conseguido convencerle de que vuelva a Egipto para salvar al pueblo de Egipto. Y cuando ya lo ha convencido, y coge a su mujer Séfora y a sus 2 hijos y va camino de Egipto, se dice lo siguiente: en un albergue del camino, Yahvé le salió al paso para darle muerte a Moisés. Dice, pero vamos a ver,
¿Esto cómo se consigue comer? Dios luchando con Moisés para que vaya a Egipto y ahora resulta que a mitad de camino desea matarlo. ¿Qué imagen de Dios es esta que aquí? Y además Dios en el albergue del camino le salió al paso para darle muerte, como si fuese un bandolero, ¿qué cosa es esta, no? ¿Y cómo se salva Moisés? Pues se salva porque entonces Séfora, su mujer, se da cuenta de que Dios quiere matar a Moisés, ¿y qué es lo que hace? Tomó un cuchillo de pedernal, le cortó el prepucio a su hijo y lo aplicó a las partes de Moisés. Aquí tenemos un ritual mágico relacionado con la circuncisión. Y esto, dice, bueno, un lector moderno dice, mire usted, vamos a ver, ¿en qué mundo me quiere meter el Antiguo Testamento? ¿Esto merece la pena o no merece la pena? ¿O esto es irreal? He querido coger uno de los ejemplos más hirientes, más llamativos que hay en el Antiguo Testamento. Hay otros que no llegan a tanto, ¿no? Pero también a veces tenemos un Dios que es muy nacionalista, cuando en otros momentos se muestra muy universal. Pero hay momentos en que es tremendamente nacionalista, parece que lo único que le interesa es el pueblo de Israel, ¿no? ¿A qué se debe esto? Es una cuestión que podría tratar en otro momento, pero quiero ya decirlo desde el primer instante porque es muy importante para comprender el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos una fórmula que repetimos en la Eucaristía continuamente y que a mí, que Dios me perdone y que Dios no me preocupan los liturgistas y los teólogos, pero esos son, que me perdonen ellos, ¿no? Eso de decir después de cada lectura palabra de Dios, eso se presta a unos equívocos impresionantes. Eso sería mejor suprimirlo. Eso. Entonces, aquí lo que tenemos muchas veces, aunque esto sea una revelación, un conjunto de la revelación de Dios, Dios que nos habla, etcétera, pero aquí tenemos palabras de hombres. Y entonces a los hombres del antiguo Israel les ocurre igual que a los actuales católicos, que tenían ideas muy distintas de Dios y de lo que Dios exige, de lo que Dios le gusta, etc. No podemos decir, todos los católicos tienen la misma idea de Dios. Mentira. La imagen de Dios que tiene el Papa Francisco es muy distinta de la que tiene un facha, refacha, que está queriendo, si pudiese, pues quemaría a todos los homosexuales y condenaría a cualquier persona que no vive de acuerdo con lo que él... O sea, no me diga, es que como los dos son católicos, como Trump es católico y el Papa es católico, los dos tienen la misma idea de Dios. No, de ninguna manera. A Hitler lo educaron, era de familia católica. No me digan que no. O sea, ¿qué es lo que pasa en la Biblia? En la Biblia lo que ocurre es que hay muchos autores que reflejan cada uno su mentalidad. Y entonces, de las cosas grandes de la Biblia es que se ha aceptado todo. Dios ha aceptado que todo esto se le atribuye a él. Pero no podemos decir que, por ejemplo, cuando Job blasfema, que eso sea palabra de Dios, es palabra de Job. Lo mismo que cuando Jeremías maldice a la vida, no es palabra de Dios, es palabra de Jeremías, que está amargado, perdido, porque lo está pasando fatal, ¿no? Entonces esto es muy importante para comprender el Antiguo Testamento. Y termino sugiriendo algo de, merece la pena leer el Antiguo Testamento, porque claro, después de todo lo que he dicho, y podría haberme extendido muchísimo más, la pregunta es, ¿merece la pena leer el Antiguo Testamento? Muchas veces se intenta justificar la importancia de leer el Antiguo Testamento diciendo, en el Antiguo Testamento se anuncia la venida del Mesías. Por consiguiente, es fundamental leer el Antiguo Testamento porque aquí tenemos el anuncio de Jesús. Yo escribí hace años un libro de David al Mesías, los textos básicos de la esperanza mesiánica. Analicé todo el Antiguo Testamento y puedo decir con tranquilidad que de estas 1600 y pico páginas del Antiguo Testamento, no hay más de 5 que hablen del Mesías. Por ejemplo, ¿quién ha oído hablar de Moab? Mucha gente no ha oído hablar de Moab. Moab es un pueblo que ha desaparecido. Bien. En la Biblia hay más páginas sobre Moab que sobre el Mesías, o sobre Edom, otro pueblo. Entonces no se puede decir, el Antiguo Testamento hay que leerlo porque se habla del Mesías. Un momento, atención, porque no es lo más frecuente ni lo más importante. Otras veces se dice, hay que leer el Antiguo Testamento porque en él está la historia de la salvación. Bien, de acuerdo,
aquí está la historia de la salvación, pero depende de cómo se interprete historia y cómo se interprete salvación. Ya decía antes que para los judíos era fundamental todo lo que contribuye a expresar la identidad del pueblo. Y por consiguiente, hay muchas cosas que no son históricas, sino simplemente que es la identidad del pueblo, desde el punto de vista geográfico, cultural, de canciones, de leyendas, de poemas, etcétera, ¿no? Todo eso también es importante. Y por consiguiente, si a uno le dicen, mira, lee el Antiguo Testamento que vas a ver la historia de la salvación, y en el fondo le están queriendo meter la idea de que eso es como la historia sagrada que estudiábamos de niños, que estos personajes buenos y edificantes, no es eso. Entonces, no conviene utilizar estos criterios. Hay dos criterios que sí son muy interesantes. Bueno, yo diría, el Antiguo Testamento es importante para un cristiano culto. Un cristiano que quiere tener una fe profunda debe conocer el Antiguo Testamento, porque es la serie de libros que reflejan la cultura, el mundo en el que nació Jesús, en el que se movieron los primeros cristianos. Y por consiguiente, ¿cuánta gente, estos hispanistas famosos, etcétera, ¿no?, que se vienen a España y dicen, mire usted, yo que quiero conocer la cultura española a fondo porque después me voy a especializar en Cervantes, me voy a especializar en lo que sea, ¿no? ¿De acuerdo? Pues un poco un cristiano dice, yo que quiero conocer a fondo a Jesús, pues mira, te viene bien tener un buen conocimiento del Antiguo Testamento. Hay una serie de cosas que son importantísimas. Por ejemplo, el Antiguo Testamento ayuda a conocer a Dios. Parece, eso lo dice el Concilio Vaticano II, y creo que es una de las grandes aportaciones. El Antiguo Testamento desvela, ayuda a conocer a Dios. Y aquí mucha gente, incluso religiosos y sacerdotes, tienen la idea de que en el Antiguo Testamento Dios se revela como un Dios justiciero, un Dios que castiga, etcétera, etcétera, y en el Nuevo Testamento Dios es el Dios bondadoso, el Dios de Jesús, que perdona, etcétera. No. En el Antiguo Testamento Dios se revela también como el Dios del amor, el Dios del perdón, el Dios que ama a los paganos. Hay textos del Antiguo Testamento que ojalá los tuviésemos asimilados los cristianos. Hay una cuestión que no sale en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento fundamental y actualísimo. ¿Qué pasa con los emigrantes? De los emigrantes no se habla en el Nuevo Testamento, no era un problema de aquella época, ¿no? Y sin embargo en el Antiguo Testamento era fundamental. ¿Y qué se dice de los emigrantes? Se dice el israelita, acuérdate de que fuiste emigrante en tierra de Egipto. Cuando Trump habla contra los emigrantes, quiere ponerle una muralla entre México y Estados Unidos, etcétera, ¿no? Él es hijo de emigrantes, igual que todos los que están en Estados Unidos. Son todos hijos de emigrantes, a no ser que vengan de familias indígenas. Entonces, recordar lo que dice el Antiguo Testamento, trata bien al emigrante, porque emigrantes fuisteis vosotros en tierra de Egipto, eso es una cosa. Ese es el Dios del Antiguo Testamento. O sea que en eso nosotros no podemos superar al Antiguo Testamento. Nos recuerda cosas que son fundamentales, ¿no? Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención. Y es que aquí en el Antiguo Testamento, ya lo vimos coger el hebreo, que el griego, el católico, ¿no? Uno dice, todos estos libros han sido aceptados. O sea, aquí, tanto la comunidad judía como los cristianos han aceptado que Dios me habla a través de estos libros. Y entonces, cuando uno piensa o se da cuenta de lo que hay en estos libros, dice, es que Dios es asombroso, ¿eh? Dios es de una tolerancia impresionante. No se puede uno imaginar a nadie tan tolerante como el Dios del Antiguo Testamento. Nosotros vivimos en una cultura, a nivel político sobre todo, pero también a nivel cultural, una cultura de la intolerancia. Y lo estamos viviendo ahora con esto de las elecciones, cada cual se aferra a su postura y que cuesta trabajo ceder. A nivel religioso, exactamente igual. ¿Cuántas veces ha ocurrido eso, no? En la Biblia te encuentras aquí libros que reflejan autores de una mentalidad escéptica, de una mentalidad muy conservadora. Sí, todo eso está aquí
Y eso es una cosa asombrosa. Incluso también otro aspecto del Dios del Antiguo Testamento es un Dios que tolera que lo manipulen. No porque Él vaya a quedarse contento con esa manipulación, sino porque Él sabe que después a la larga Él va a terminar imponiendo su criterio, imponiendo su salvación. Pero provisionalmente tolera con que lo manipulen. Y otra cosa, ya con esto termino, que me parece fundamental del Antiguo Testamento, es que el Antiguo Testamento ayuda a conocer la persona, el mensaje y la obra de Jesús. De esto se podría hablar mucho. Voy a hablar, al referirme a los libros históricos, voy a volver sobre esta cuestión, el paralelismo entre Jesús y los profetas. Pero quiero simplemente hacer una referencia a una lectura del domingo pasado, la parábola del hijo pródigo, para que veáis cómo cambia la parábola cuando se conoce el Antiguo Testamento. El que no conoce el Antiguo Testamento lee la parábola del buen samaritano, perdón, he dicho el hijo pródigo, es del buen samaritano. La parábola del buen samaritano dice, bien, aquí se contraponen dos personajes egoístas, el sacerdote y el levita, y un personaje generoso que es el samaritano. Y entonces lo que Jesús le dice al que le ha preguntado, haz tú lo mismo, lo que hace falta es imitar la generosidad del samaritano y no la postura egoísta del sacerdote y del levita. El problema es mucho más grave. Cuando se conoce el Antiguo Testamento, uno se da cuenta de que el sacerdote y el levita son los dos de la tribu de Leví. La tribu de Leví es la tribu elegida especialmente por Dios, hasta el punto de que ni siquiera tienen tierra. Cuando se divide el territorio de Israel, no busquéis ahí la tribu de Leví, no la vais a encontrar, porque su heredad es el Señor. Es tan fuerte el vínculo que el levita vivirá del culto al Señor, etc. Bien. Entonces, estas personas, precisamente porque tienen un vínculo tan estrecho con el Señor, la ley religiosa les prohíbe contaminarse. Y una de las cosas que contamina es un cadáver. Y se manda en el Levítico que el sacerdote, el levita, no puede contaminarse con el cadáver de un pariente, a no ser de un pariente próximo en grado, padre, madre, hijos, o una hermana no casada. Si la hermana está casada ya, el cadáver lo tiene que tocar el marido o sus hijos, etc., ¿no? Pero como sea, por ejemplo, un primo, ya absolutamente nada. Eso contamina. Entonces, ¿qué es lo que le ocurre al sacerdote y al levita? El sacerdote y el levita, cuando ven a aquel señor allí que parece que está muerto, dicen, yo es que no puedo tocarlo, porque si lo toco quedo contaminado, quedo impuro. Y entonces no dice el Evangelio, muy interesante, no dice que pasó de largo, sino que dio un rodeo, y pasó de largo, dio un rodeo, lo más lejos posible de ese cadáver, de ese, que él considera que está cadáver. ¿Qué le pasa al samaritano? El samaritano, según el segundo libro de los Reyes, es un pueblo, originariamente pertenecían al pueblo de Israel, pero luego se separaron, etcétera, ¿no? Y entonces es un pueblo, dice, que no respeta a Yahvé, literalmente, no respeta a Yahvé, ni observa sus leyes y mandatos. Y entonces el samaritano, que no tiene relación con Yahvé, todo lo contrario de lo que ocurre con el levita y el sacerdote, el samaritano, precisamente porque no respeta a Yahvé, precisamente porque no observa sus leyes y mandatos, está libre para hacer el bien a aquella pobre persona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? No se está diciendo simplemente hay que imitar al samaritano con su generosidad, etc. Se está denunciando una cosa mucho peor, una cosa terrible, y es que la ley de Dios se puede utilizar como excusa para no hacer lo que Dios quiere. O sea, se puede poner a Dios contra el prójimo, cuando resulta que amar a Dios y amar al prójimo ha salido antes que las dos cosas fundamentales, ¿no? Entonces, fijaos, detalles de estos hay infinidad en el Nuevo Testamento, y es apasionante el ir descubriendo cómo los textos del Nuevo Testamento, de los Evangelios, a propósito del mensaje de Jesús, de lo que hace, de su persona, etc., se iluminan con el Antiguo Testamento. Y por eso realmente merece la pena. Pero, y con esto vuelvo a lo que decía al principio,
No se trata de leer todo el Antiguo Testamento porque no es cuestión de tomarlo por la primera página hasta el final. Este libro lo que pretende precisamente es acercar al Antiguo Testamento. Este libro es una reedición actualizada de uno que publiqué el año 92 y yo quise ponerle el título de Introducción amena y práctica al Antiguo Testamento. Pero la editorial pensaron que una introducción al Antiguo Testamento no debía ser ni amena ni práctica, sino pesada y aburrida. Y me quitaron ameno y práctico. Pero el libro ha tenido mucho éxito, pienso, porque ayuda a la gente de una manera amena y agradable a meterse en este mundo que, por otra parte, es complicado. Muy bien. Entonces, la próxima charla será sobre el Pentateuco.